Bueno, financieros, vamos a grabar prácticamente el último video con relación a estos conceptos y esto es lo que vamos a tocar porque parece que no les quedó muy claro uno de los videos, pues se mencionó una palabra, un concepto que desde luego pues tenemos que desahogar y es el de eutiquianismo y este viene de eutiquiano e ismo, es decir, es una palabra compuesta y es una doctrina de Eutiques, que era heresiarca del siglo V, que no admitía en Jesucristo sino una sola naturaleza. Desde luego es un conjunto de los seguidores del eutiquianismo y como heresiarca, pues lo que van ustedes a advertir es que viene del latín tardío de aeresiarcha y del griego aeresarches. Desde luego estamos hablando del fundador de una herejía y como herejía pues viene de hereje, ¿verdad? En relación con una doctrina religiosa, pues no es otra cosa que un error sostenido con pertinacia. Desde luego, la sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o un arte, y bueno, en el caso de las religiones, pues no podríamos hablar de estos dos, pues no sería posible comprobarlo. Desde luego que en forma denostativa se refieren al hereje, ¿verdad? Al que proviene de una herejía y desde luego pues no es otra cosa sino un disparate que se dice en contra a veces de una religión, pero ya dijimos que la religión pues no es ni ciencia ni arte y desde luego como una acción desacertada. Por lo tanto, la palabra se vuelve gravemente injuriosa contra alguien, por ejemplo, cuando calumnia a otro y pues es prácticamente un hereje o están diciendo sobre él herejías. Desde luego pues también se utiliza como un daño, un tormento, como grandes infligidos injustamente a una persona o a un animal. Aquí pues es necesario que conozcan ustedes el concepto de agnosticismo y el agnosticismo pues viene de agnóstico e ismo. Y bueno, pues se dice que es una actitud filosófica que declara inaccesible el entendimiento humano o todo conocimiento que provenga de lo divino, ¿verdad? Y de lo divino pues a veces se confunde si puede o no trascender esto en la experiencia o por la experiencia. Por eso es que a los que entienden esto, recuerden que cuando llame el general, pues ya saben, ¿verdad? Ya conocen qué hacer y hagamos esto por una educación mundial. Desde luego que les recomiendo que no pierdan de vista las palabras o los conceptos, ¿verdad? De lo que se entiende por Dios y no se confundan con el concepto de Jehová. Naturalmente que pues estamos más cercanos, ¿verdad?, a los que han estudiado todos estos datos, pues desde el catolicismo se les dice Yahvé y desde luego ni siquiera se escribe Yahvé, ¿verdad?, ni Jehová, sino que se escribe de otra manera y se conjugan dos palabras. Desde luego en el Antiguo Testamento lo que van a encontrar ustedes son 46 libros de la Biblia que están escritos muchos siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Desde luego todo esto fue escrito en el idioma hebreo. Hay otros han señalado que fue escrito, ¿verdad?, en arameo. Y desde luego que el libro del Éxodo en el capítulo 3, en el versículo 9 al 15, y en ese mismo libro en el capítulo 6, ya saben los versículos 2 y 3, aparece que cuando Dios revela su nombre, pues da un nombre diferente siquiera al de Yahvé, al de Jehová, y en realidad pues son prácticamente 4 letras impronunciables que una vez que se conjugó con una palabra ya podemos hablar de Yahvé, pero recuerden que no se podía pronunciar el nombre de Yahvé, pues en realidad Jean era algo que no era pronunciable o no se debía pronunciar por los humanos. Desde luego que según algunos investigadores, Yahvé significa yo soy el que estaré. El libro del Éxodo aparece la siguiente traducción y se dice en una parte que Moisés replicó a Dios, bien,
Yo me presentaré ante los israelitas y les diré, el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y se dice que Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Y entonces ahí van a entender las 4 letras, ¿verdad? Yo. Y explícaselos, le dijo Dios así a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. O sea, yo soy el que soy y me envía a ustedes. Desde luego eso lo van a encontrar en la parte que se refiere, ¿verdad? Ya lo dijimos, al Éxodo 3, en los que pueden considerar ustedes como capítulos 3 y 14. Y desde luego en la lengua original pues parece la palabra que han traducido algunos como Yahvé, que ni siquiera se escribe como lo conocemos, sino de manera distinta, y que luego el traductor pues lo traduce como yo soy el que soy. Pero el nombre que aparece en realidad en la Biblia es otro y jamás será el de Jehová, ¿verdad? Pero pues hay quien lo ha adaptado y desde luego el nombre de Dios está prohibido pronunciarlo, ¿verdad? Se decía bajo pena de muerte y tal el respeto que se sentía por Dios y no se confundan entre Dios y Jesús, ¿verdad? Naturalmente que se hacía entonces por parte de los judíos en la sinagoga la adecuación y cuando iban leyendo desde luego llegaban a esa parte, pues en vez de decir yo, lo que decían ellos y pronunciaban era la palabra hebrea Adonai, que no significa otra cosa sino el Señor. Desde luego el Señor tuvo lugar prácticamente unos 500 años antes del nacimiento de Cristo y así cogieron las consonantes del nombre bíblico de Dios y las vocales de Adonai y pues de ahí prácticamente salió lo que ustedes ahora conocen como Jehová. Pero no deben de confundirse y naturalmente la parte de Jehová con la parte de Yahvé. Entonces, estamos en que los judíos empezaron a utilizar ya hacia el año 1500 antes de Cristo la palabra como era correcta, que era Yahu, que son cuatro letras y naturalmente ya en tiempos de Moisés dejaron de pronunciarlo por respeto y así se sustituyó al hablarlo y al hacer la escritura hasta el año 500 antes de Cristo, que es prácticamente la época del exilio, ¿verdad? Y comienzan ya a utilizar la palabra hebrea de Adona, que significa Señor. Desde luego que cuando aparece Jesús, los cristianos le designan en el idioma arameo con la palabra mar, y que significa igualmente Señor, y con la palabra griega Kyrios, y desde luego que significa también el Señor. Así que los cristianos le dan a Jesús el mismo título que le daban a Dios, reconociendo así que Jesús es también Dios. Y entonces ahí entenderán por qué Jesús Cristo, ¿verdad? Que debería de ser Jesús Kyrios. Por el momento, pues les doy las gracias, me pongo a sus órdenes y todo esto fue con el mayor respeto. Que pasen muy buena noche. Alex Paz y P.G. Lawyers están a su servicio. Espero les sirva. Buena y feliz vida.